llamado Jiang Baiyu, llevaba 100 años guardando un secreto, buscando la forma de convertirse en humano, mientras Xiao Yu, una joven que padece una extraña enfermedad, le quedaba 1 año de vida. Trabajaba como maquilladora de fallecidos, por lo que estaba acostumbrada a la vida y a la muerte. Antes de abandonar este mundo, su objetivo es ahorrar dinero para la jubilación de su querido maestro. Baiyu estaba persiguiendo a un hombre que había trabajado en un hospital, investigando pacientes, desarrollando un medicamento especial. Abordaron el mismo autobús en el que iba Xiao Yu. En el camino, Baiyu lo interroga al respecto, pero el hombre, sobresaltado, consiguió que el conductor se detuviera. De inmediato, todos bajaron del autobús. En eso, Xiao Yu es tomada como rehén. Ella se defiende y el hombre escapa en el vehículo. Seguidamente, Baiyu lo persigue y desafortunadamente terminan cayendo de un puente al agua, siendo ella testigo del accidente. Más adelante, Xiao Yu lo observa en la funeraria donde trabajaba, sintiéndose triste al reconocerlo como su salvador. Resulta que Baiyu, asociado con una señora de apellido Dao, creó un imperio en el área de modas, convirtiéndose la familia Dao en protectores del inmortal durante 4 generaciones. La señora Dao le había entregado el puesto de guardián a su nieto llamado Dao Ruifen. A este le informan que habían encontrado a su jefe en una funeraria, por lo que debían ir a buscarlo en la noche. Xiao Yu, cuando estaba por salir del trabajo, escucha un ruido. Fue a revisar, sorprendiéndose al ver a Baiyu con vida. Actuando de forma agresiva, se abalanza sobre ella. Al tenerla tan cerca, este se calma un poco y ella logra escapar. Cuando está por pedir ayuda, es noqueada por los colaboradores de él. Luego, detienen la transformación de su jefe usando un instrumento de plata en su corazón. Al recobrar la conciencia, Baiyu va a verla para verificar si estaba bien, decidiendo dejarla con vida, aun cuando había presenciado todo. Al día siguiente, ella va rápidamente a buscarlo, pero ya no estaba su cuerpo. Intrigada, investiga su procedencia, enterándose de que es el dueño del famoso grupo empresarial de modas, donde Ruifen realizaría su primer desfile como nuevo representante, siendo la verdad que dicho desfile era obra de Baiyu, pero ya no podía figurar públicamente y por eso utilizaba a su guardián como pantalla. Por su parte, Xiao Yu se las arregla para infiltrarse en el desfile de modas, llegando hasta la oficina del mismísimo Baiyu. Pero como ya era casi la hora de su transformación, intenta evitarla escondiéndose. Al verlo, ella de inmediato lo abraza muy agradecida por salvarlo. Extrañamente, al entrar en contacto físico con ella, se detuvo su transformación, sorprendiéndolo. Seguidamente, esta le habla sobre su enfermedad y como lo vio literalmente resucitar, pensó que él tendría alguna forma de mantenerse con vida, así que le pide ayuda para evitar su fallecimiento. Él accede, pero con la condición de que ella esté cerca de él en las noches para evitar su mutación. De esta manera, ella comienza a reunirse con Baiyu en las noches para tomar su mano mientras ven películas. Por esos días, Xiao Yu se ve con su mejor amiga, quien le comenta que fue al hospital el jefe de un importante laboratorio y portavoz de donación de órganos, llamado Lin Nuoyan. Una vez en el hospital, toman el ascensor y llegan casualmente al 3er piso. Ella decide entrar en una oficina donde habían diversos archivos de enfermedades extrañas, algunas de las cuales presentaban síntomas parecidos a los que ella tenía, así que toma algunas fotos. En ese momento llega Lin Nuoyan. Accidentalmente, esta lo golpea abriendo la puerta. Posteriormente, le deja su número telefónico y se marcha. En la noche, ella se reúne con Baiyu, quien le entrega su pago, pero ésta lo rechaza diciéndole que quería otra cosa. Mirándose fijamente, sintieron latir rápidamente sus corazones. Entonces ella se marcha, pero como el corazón de Baiyu no disminuía su ritmo, se sumergió en agua fría para calmarse. Xiao Yu estaba muy intrigada por saber el origen del inmortal, así que lo invita a salir. De esta forma pasean juntos mientras los guardias de él los vigilaban atentamente. Suben a un carrusel donde, aunque se estaban divirtiendo, Xiao Yu no olvidaba su misión. Hasta su amiga estaba allí pendiente de ayudarla.
por lo que luego de salir de una cafetería, esta toma el vaso que había usado él para hacerle unos análisis, pero los guardianes rápidamente lo recuperan, cosa que la hace sentir muy triste, pues su misión de averiguar el origen de ese misterioso hombre fracasó. Por su parte, el asistente no dejaba de desconfiar de ella. Al día siguiente, se reúne nuevamente con Bai-Yu. Le pregunta con qué intenciones se le acercó de esa forma y quién estaba detrás de ella en eso. Esta le responde que solo investigaba un poco sobre él. De igual forma, continúan desconfiando el uno del otro y se separan. Entonces, este se sumerge de nuevo en agua fría para calmarse. Al llegar al hospital, Xiaoyu presenta una hemorragia nasal y pierde el conocimiento. Despierta hospitalizada junto a su fiel amiga, quien se había dormido a su lado cuidándola. Luego de recuperarse, Bai-Yu no dejaba de vigilarla y ella estaba consciente de ello. Más adelante, Xiaoyu decide publicar su caso en internet. Rápidamente, recibe diversas recomendaciones tanto de personas como de instituciones médicas, encontrando un hospital muy sospechoso. Así que le pide a Lin Nuoyan que la acompañe a ese lugar. Una vez allí, observan el comportamiento extraño de los pacientes. Para profundizar en su investigación, finge ser una paciente en una consulta y pregunta sobre el medicamento especial que puede prolongar la vida, insinuando su sospecha de que no tenían una licencia para el funcionamiento de ese lugar, lo que pone muy nervioso al doctor y la ataca. En la confusión, logra escapar, pero es atrapada por el doctor, quien la lleva a la azotea. Acorralándola, la hace caer al vacío. Afortunadamente, llega Bai-Yu. Al verla en peligro, la sujeta fuertemente, protegiéndola en su caída. Su cuerpo queda totalmente destrozado, pero como es un ser inmortal, se levantó terroríficamente, reajustando sus huesos, cosa que la aterroriza, por lo que pierde el conocimiento. En ese momento aparecen sus guardianes con sus demás empleados y limpian cualquier rastro de lo ocurrido. Cuando se despierta, ve a Bai-Yu frente a ella. Este le pregunta por qué fue a ese lugar. Le responde contándole sobre su búsqueda de tratamiento médico en internet, pero muy desconfiado no le creyó. Por su parte, el doctor fue testigo de lo ocurrido, por lo que estaba muy sorprendido. Resulta que hace unos años Bai-Yu también había salvado a Dao Ruifen, cosa que le dejó un trauma, pero debido a esto también había decidido ser su guardián. Se lo comenta a Xiaoyu y la lleva a conocer a su querida abuela, quien le enseñó un álbum de fotos antiguas donde salía Bai-Yu exactamente igual. La anciana le comenta que aunque este tenía el don de la vida eterna, nunca había podido sentir las alegrías ni las tristezas de este mundo. Solo observó a las personas que lo rodeaban envejecer, enfermar y fallecer como un espectador. La anciana le ofreció pagarle una gran cantidad de dinero con un jugoso seguro de vida si permanecía al lado de Bai-Yu. Aunque duda por un instante, Xiaoyu termina aceptando, así que se muda con él, poniéndolo nervioso. Continuando con la investigación, van a la funeraria simulando cuando lo enviaron allí. Conversan sobre la vida y el más allá. Xiaoyu le pregunta si alguna vez había tenido una novia. Le responde que no, sorprendiéndola. Como se han acercado tanto, comienzan a sentir una conexión especial. Más adelante, Dao Ruifen le dice que no puede merodear por una zona específica de la casa, cosa que despierta su curiosidad y decide explorar, entrando en una habitación secreta, consiguiéndose con muchas cosas extrañas propias de una cárcel para retener a alguien. Repentinamente se cierra la puerta. Justamente era medianoche, por lo que Bai-Yu inevitablemente sufrió la mutación que lo convierte en un monstruo, por lo que la persigue hasta lanzarse sobre ella. Aterrorizada, lo llama por su nombre sosteniendo su rostro. Poco a poco van llegando a su mente las vivencias junto a ella hasta hacerlo reaccionar. Una vez calmados, Bai-Yu le cuenta que el 30 de noviembre de 1938, cuando pertenecía al ejército, se le ordenó
llevar unos planos al sur para construir un aeropuerto, pero fue interceptado por aviones japoneses cayendo en una mítica montaña. Y a partir de ese momento comenzó a cambiar todas las noches. Cuando su corazón se acelera, inducirá la mutación. Como Bai Yu salvó al bisabuelo de Dao Ruifen, este le prometió protegerlo, siendo su guardián de generación en generación. Debido a eso, la familia Dao lo ha acompañado a lo largo del tiempo, investigando una forma de acabar con su extraña condición. Ahora, como Xiao Yu pudo suprimir su mutación, se le ocurre que de repente ella sea de esa misma montaña. Se hacen más cercanos, hasta hornean juntos un pastel en la casa, tornándose muy romántico el ambiente. Celebran el cumpleaños de Xiao Yu. Él le dice que tiene que pedir un deseo al apagar las velas de su pastel, a lo que ella le responde que su deseo era tener una cita, confesándole que le gusta mucho. Bai Yu, dudando, le pregunta si estaba segura de que le gustaba. Ella titubeó por un instante, cosa que lo decepcionó un poco. Entonces Xiao Yu le hace saber con sinceridad que aunque no estaba segura de quererlo, sí estaba segura de que lo necesitaba y le gustaba, por lo que esperaba mantenerse a su lado para no tener ningún remordimiento en su corta vida. Seguidamente lo sorprendió besándolo apasionadamente, y él le correspondió con la misma intensidad. Más adelante le enviaron una foto de ella hablando con Lin Nuo-yan, lo que lo molestó un poco. Por esos días, una paciente falleció en el hospital, entristeciéndola, por lo que va a conversar con el inmortal, pero este le reclama por la foto. Seguidamente le confiesa sus sentimientos, lo que no esperaba ella. Siendo muy sincero con respecto al amor, necesitaba saber si entre ellos existía realmente amor o solo le gustaba, pidiéndole a ella aclararle todo. Como no recibe una respuesta satisfactoria, se marcha contrariado. La investigación del medicamento especial había progresado. El asistente de Bai Yu se enteró de que una paciente había obtenido el medicamento de un doctor llamado Xiao Chan. Por su parte, Xiao Yu siente que se ha alejado mucho. Igualmente, Bai Yu está cansado de este mundo y se sumerge en el agua intentando ahogar el dolor de su corazón. Ella aparece y lo saca del agua. Finalmente, le confiesa claramente que se había enamorado de él y se disculpa por no considerar sus sentimientos anteriormente. Bai Yu le dice que no le mienta, a lo que ésta le responde besándolo románticamente, y él le promete ayudarla con su padecimiento. Como ella una vez le propuso darle un masaje de medicina china, este se lo pidió, así que procedió a ello. De inmediato, cayó en un profundo sueño, viéndose en Shanghái en el año 1935, donde vio por última vez a alguien a quien quería mucho. Luego asiste al funeral de esta. Sintiéndose muy triste, se da la vuelta y se tropieza con Xiao Yu, cruzando sus miradas como si se detuviera el tiempo. Luego de este trance, días después, se enteran de que un difunto fue enviado al hospital. Había mordido la mano de una enfermera. Entonces Xiao Yu revisó el cuerpo y descubrió que tenía las mismas características que el cuerpo del hombre del autobús que cayó al agua cuando conoció a Bai Yu, quien había ingerido el medicamento especial. Así que supusieron que habían mejorado dicho medicamento y que los responsables estaban haciendo experimentos para probarlo. Más adelante, Xiao Yu se reúne con Lin Nuo-yan, quien le hace saber lo mucho que le gusta, pero que no tenía la intención de intervenir en su vida. En eso, son vistos por Bai Yu, quien la siguió al restaurante. Al percibir la armonía entre ellos, no pudo evitar sentir dolor en su corazón. Enfureciéndose, comenzó a pensar que no era un buen partido para ella, llegando a la conclusión de que Lin Nuo-yan podría acompañarla alegrando sus últimos días. Aun cuando le desagradaba al asistente del inmortal, este le pide a ella que no discuta más con su jefe. Antes de conocerla, el acuerdo entre Bai Yu y la señora Dao era que después del fallecimiento de la señora, él se destruiría a sí mismo, pero esta le pidió a Xiao Yu que lo convenciera de que podía convertirse en una persona común. Llega el día de la ceremonia de aniversario de la empresa de modas. Repentinamente, Xiao Yu se siente muy mal, presintiendo que tal vez su final se acercaba.
Otra chica a quien le gustaba Bai Yu lo invita a bailar y este acepta. Al verlo, Chao Yu no puede evitar entristecerse. Sintiendo su melancolía, Lin Nuo-yan la invita a bailar. Entonces Bai Yu recuerda cuando bailó con ella. Sintiendo un profundo dolor en su corazón, cae al suelo. Enseguida, ella le pregunta cómo está y él toma su mano y se la lleva. Una vez a solas, le reclama sobre el trato con la señora Dao. Repentinamente, Bai Yu la toma entre sus brazos y la besa apasionadamente. Le hace saber que el acuerdo era que solo esperaba que la señora Dao pudiera deshacerse de él, pero eso fue antes de que la conociera a ella. Ahora que la tiene en su vida, ya no deseaba continuar con ese trato, pues pueden amarse aun cuando el tiempo que les queda sea corto. Comienzan a ser más cariñosos hasta frente a sus colaboradores, a quien no parece hacerles mucha gracia. Más adelante llega el cumpleaños de Bai Yu. Se reúnen para celebrarlo. Este les informa que los padres de uno de sus colaboradores estaban a punto de celebrar su 40 aniversario de bodas. Llega el día del evento. Todos aparecen elegantemente vestidos y comparten un rato diferente. Días después, Chao Yu iba con Lin Nuo-yan en un auto, conversando sobre el medicamento especial el cual ya habían conseguido en varias víctimas. En eso, él descubre que los estaban siguiendo, así que intenta perderlos, pero no lo consigue. Percibiendo el peligro, le dice a Chao Yu que salte del auto y llame a la policía. Ella lo hace, pero impactan el auto de su amigo y termina hospitalizado. Afortunadamente, sus heridas no eran graves. Finalmente, le informan que habían encontrado al doctor Chao Shan, quien presuntamente había estado distribuyendo el medicamento especial. Seguidamente, fueron a buscarlo, pero este había desaparecido. Bai Yu encuentra una foto en el libro del doctor y observa la extraña flor que había estado buscando durante mucho tiempo. Días después, encuentran el hospital donde se había tomado la foto. Bai Yu sentía un profundo dolor en su pecho. El guardia de seguridad les hace saber que hace 20 años era un hospital central muy conocido. Bai Yu vio las flores en el jardín y su pecho comenzó a doler nuevamente cayendo al suelo. El guardia le dijo que mejor se fueran rápidamente, ya que las personas débiles tendían a desarrollar una enfermedad cuando estaban mucho tiempo en ese lugar. Mientras tanto, Chao Yu accidentalmente vio la foto y le pareció que las flores se le hacían muy familiares. Seguidamente le comentó a Bai Yu que Lin Nuo-yan le dio unas semillas de esas flores y las había sembrado. Al anochecer, iluminados por las estrellas, él está emocionado, pues estaba muy cerca de descubrir la verdad y llegar al fondo de ese asunto. Chao Yu también esperaba que su amado pueda encontrar el remedio a su condición y volver a convertirse en una persona común, y aunque ella ya no esté presente, él pueda fallecer de vejez tranquilamente. Bai Yu intenta responderle, pero ella lo silencia, diciéndole que cuando estén cerca, los dos deberían acompañarse, pero si abandona este mundo, espera que pueda prometerse a sí mismo hacer lo que le gusta viviendo hasta el final de sus días. Intercambian miradas, expresándose lo mucho que se aman y se besan apasionadamente. Más adelante, Lin Nuo-yan le hace saber sobre un laboratorio experimental, pero como es un proyecto confidencial, incluso él, que participa en cierta forma, no conocía a fondo el contenido completo del proyecto, pero estaba seguro de quién era la persona a cargo de dicho proyecto. Así que al anochecer se aparecen en la oficina del líder de esa investigación, donde descubren que el Dr. Chao Shan es alumno de este. Escuchan un ruido, rápidamente lo siguen, llegando cuando Chao Shan estaba peleando con el líder. En eso Bai Yu se interpone resultando herido, regenerándose de inmediato. De esta forma, Lin Nuo-yan se entera de su condición inmortal. Después llegan al laboratorio secreto y logran ver un pedazo de meteorito, siendo esta la respuesta a su condición que tanto había estado buscando, lo que lo conmueve profundamente. Luego sujeta a su amada y la besa, despidiéndose pues no sabía lo que realmente sucedería. Seguidamente caminó hacia el meteorito. Igualmente se despidió de la señora Dao, temiendo lo peor, pues podría desaparecer. No pudo ocultarle su miedo a la señora, quien le rogó no cortar la comunicación.
pero él ya lo tenía decidido y continuó su camino hacia el meteorito. A medida que se acercaba, emitió una intensa luz. Muy preocupada al escuchar el ruido en el interior del lugar donde había entrado su amado, Xiaoyu corrió hacia este. Encontrándolo en el suelo, Baiyu recobra el conocimiento lentamente. Entonces ella lo muerde, descubriendo que la herida no se curaba de inmediato, lo que los alegra, ya que finalmente volvió a ser una persona común. En eso, ella tiene nuevamente una hemorragia nasal. Luego se dan cuenta de que Lin Nuoyan había desaparecido. Ven al guardia de seguridad inconsciente, lo que los hace sospechar. Entonces Xiaoyu llama a Lin Nuoyan, quien inesperadamente le revela que utilizó a Baiyu para conseguir el meteorito. Resulta que en el pasado, un meteorito cayó cerca de un pueblo en la montaña. Todo estaba tranquilo hasta que Baiyu cayó del cielo sobre el meteorito y volvió a la vida. Los ancianos del pueblo pensaron que era un monstruo, así que decidieron enterrarlo en un lugar apartado, pero justo a mitad de camino ocurrió una avalancha, quedando el pueblo totalmente enterrado. Algunos sobrevivientes comenzaron a tener manchas rojas en su piel. Después de dejar el pueblo, incluso su descendencia nacería con las manchas rojas y fallecerían a los 30 años. Para romper esta maldición, desde sus antepasados hasta su padre, trabajó con varios expertos y eruditos, buscando el medicamento especial, pero fue encarcelado. Entonces, Lin Nuoyan regresó al país para continuar la investigación de su padre, con el propósito de demostrar que este no era una mala persona, y para que todos reconocieran los resultados de su valiosa investigación. Pensaron que tal vez la propia Xiaoyu también sea descendiente de ese pueblo. Deciden ir a la montaña en la búsqueda del pueblo donde podría estar Lin Nuoyan para continuar investigando y eliminando los efectos secundarios del medicamento especial. Una vez allí, Baiyu se sorprende al ver que la cabaña aún existe. Recordó que en aquel entonces había ocurrido una avalancha. Al anochecer, repentinamente apareció una neblina blanca. Todos cayeron inconscientes. Xiaoyu se despertó en una cueva. Caminó siguiendo una luz hasta llegar a un hermoso lugar lleno de las extrañas flores. Inesperadamente aparece Lin Nuoyan. Le comenta haber reconstruido el pueblo, pues ellos dos pertenecen a ese clan, insinuándole quedarse con él allí. Ella le reclama por experimentar con personas inocentes. Seguidamente intenta escapar, pero es retenida por un extraño campo magnético. En eso aparece el Dr. Chao Shan, quien deseaba acabar con ella. Afortunadamente llega uno de los colaboradores de Baiyu salvándola, utilizando explosivos para romper la barrera. Luego se reúnen con los demás, pero la tierra comienza a temblar, derrumbándose todo. Afortunadamente, lograron salir ilesos. Contemplan el pueblo en ruinas. Xiaoyu se siente un poco triste al pensar que esos fueron sus orígenes. Tiempo después, ella logra salvarse gracias a la investigación de Lin Nuoyan, quien fue condenado a cadena perpetua. En la cárcel, recibió la visita de Baiyu. Le informa que su trabajo de investigación es muy valioso, por lo que un equipo especializado lo retomó para continuar desarrollándolo. Baiyu, ahora como un mortal más, pudo presentarse públicamente como el famoso diseñador de su empresa de modas. Luego de un tiempo, se casaron en una linda ceremonia. Rodeados de sus seres queridos, intercambiaron sus votos, sellando su unión con un romántico beso, dispuestos a permanecer juntos a lo largo de sus vidas, disfrutando de envejecer uno al lado del otro, hasta el final de sus días como simples mortales.